invitados a casa y vieron mi casa y tal y cual y me dijeron que, oye, estaba muy bonita, que tal y cual, que me podía dedicar a ello. Entonces, empecé a buscar información, mucha información, no sabía ya ni dónde se estudiaba, ni los requisitos que había que tener, ni nada. Y a final de 2017 descubrí la Escuela de Arte de Sevilla y descubrí que había algo que se podía estudiar parecido al diseño de interiores, que era proyecto y dirección de obras, que había una carrera, que había que hacer unos exámenes, etcétera, etcétera. Inmediatamente, yo estando trabajando, que ahora os contaré un poco la historia de mi trabajo, me puse manos a la obra y me puse a formarme a ello. Yo no había cogido ningún lápiz, ningún boli nunca, no sabía lo que era un dibujo, no sabía lo que era un boceto, no sabía absolutamente nada, pero rápidamente investigué, me apunté a una escuela, me enseñaron a dibujar y ahí empezó a cambiar mi vida. Cambió mi vida en cuanto a las inquietudes que yo tenía, en cuanto a lo que yo quería hacer, a plantearme mi vida laboral y a plantearme absolutamente todo. Entonces, pues así se llegó a verano del 2018, donde hice las pruebas de acceso a la Escuela de Arte de Sevilla y conseguí entrar. Y a partir de ahí, la verdad que fue un cambio absolutamente espectacular lo que vivió mi vida. ¿Vale? Entonces, yo tenía mi trabajo, un trabajo muy bonito, en el que me he llevado 15 años y bueno, cuando yo dije de que yo quería estudiar y tal y cual, y que quería hacerlo en la escuela de arte y que necesitaban requisitos y tal y cual, pues muchos fueron los que se echaron en lo alto y muy pocos fueron los que me apoyaron. Entre ellos, evidentemente, mi familia y mi entorno más cercano. Entonces, en base a eso, pues yo no eché cuenta a nadie, nada más que a la gente que me decía que sí, y empecé a darle bastante caña a todo. Y entré en la escuela y el primer curso de proyectos y dirección de obra, que fue lo que yo estudié, yo empecé como, bueno, como casi empieza todo el mundo, a verlas venir, a ver oye, cómo va el curso, si me gusta, si no, si tal y cual. A todo esto estaba trabajando, entonces llevaba un ritmo vertiginoso, o sea, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche, no paraba, literalmente no paraba, salía de la escuela a las 2:30, cuando se salía a las 2:30 y entraba a trabajar a las 3, o sea, imagínense el tiempo que yo tenía libre, o sea, nada, pero aún así decidí seguir y el primer trimestre, pues yo probé, digo, bueno, voy a probar, a ver cómo va esto, a ver cómo son las asignaturas, los profesores tal y cual, y la verdad que el primer trimestre, cuando yo vi que tenía todo aprobado, que es verdad que estaba muy cansado, muy cansado, porque un ritmo de todos los días así es muy difícil de aguantar, pero vi que me gustaba, vi que me motivaba muchísimo y vi que podía encontrar algo, algún filón para cambiar mi vida y darle un giro espectacular, pues seguí para adelante. Y seguí para adelante y seguí para adelante, llegó primero, se pasó sin problema, llegamos a segundo y ya en segundo fue cuando yo noté el cambio en mi cuerpo. Yo noté ya que me dejaba de interesar mi trabajo actual y me empezaba cada vez a interesar más lo que estaba estudiando. Evidentemente, sumado a el cansancio, pero la pasión ganaba mucho más al cansancio. Entonces, ya sí que empecé a investigar muchísimo más. El curso lo pasé como buenamente pude, hasta que digamos que en la vida te da lo que te va, lo que tú sacrificas, ¿no? Y bueno, ya no, o sea, en mi trabajo actual decidieron prescindir de mí y ya se me quedó las vías libres para dedicarme totalmente a ello y fue cuando de verdad salió la personalidad que yo llevo dentro, salió todo el diseño que yo llevo dentro, salió toda la actitud que yo llevo dentro y hasta el día de hoy. Actualmente tengo una empresa, a mí me gusta decir empresa, no estudio, porque realmente de momento todavía no tengo estudio, yo trabajo desde casa porque como están los tiempos, como
teniendo ordenadores en casas y tal y cual, pues bueno, aparte tampoco quiero invertir muchísimo porque es verdad que la cosa va bien y de momento no me puedo quejar, pero hay que ser prudente, hay que ser muy iluso, pero muy prudente. Y entonces, pues yo actualmente tengo mi empresa de diseño de interiores. Empecé prácticamente cuando terminé de la escuela, que fue en junio. Yo en junio entregué mi proyecto final y ya tenía palabrado un proyecto en Montequinto, que ahora lo vamos a poder ver. Muy sencillito, evidentemente, todo muy light, porque recién salido de la escuela, como yo digo, pues muy difícil conseguir proyectazos de X presupuesto o de bastante envergadura. Entonces, pues bueno, fui poquito a poco, me di cuenta rápidamente que tenía que montar una empresa, me hice autónomo, tal y cual, y aquí estamos, ¿vale? Entonces, mi experiencia, evidentemente, en la escuela de arte, con sus profesores, con todos mis compañeros, con toda la enseñanza, pues ha sido, imagínense, a mí me ha cambiado la vida y me ha cambiado para mucho, 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 mucho mejor. O sea, yo he sido muy feliz toda mi vida, he disfrutado muchísimo de la vida, he tenido un trabajo muy bonito en el que he podido llegar a toda Andalucía, he podido llegar a España, he podido abrir tiendas porque yo trabajaba en un comercio, en fin, he vivido muchas experiencias, pero sí es verdad que lo que estoy viviendo ahora no es o sea, para mí es muchísimo más bonito y me alegro de haber arriesgado, de haber dejado un trabajo fijo para esta inestabilidad que supone ser autónomo, pero que yo creo que cuando alguien cree, cuando alguien confía, cuando alguien sueña, cuando alguien tiene una actitud positiva, cuando alguien tiene inquietud, cuando alguien tiene pasión, todo eso al final se paga y todo eso la vida te lo recompensa. A mí actualmente me lo está recompensando. Espero, todo el mundo me dice hay que ver lo que has conseguido, que tal y cual, que no sé qué, pero es que para mí, o sea, esto no ha hecho nada más que empezar. O sea, para mí mi techo es muchísimo más alto. Eh, Quiero montar mi estudio, quiero contratar a gente, quiero hacer proyectos cada vez más grandes y esto es un techo que en el otro trabajo donde yo estaba, pues no tenía. Entonces, yo creo que la mejor motivación, la mejor ilusión que tú tienes es acostarte todos los días pensando en cosas nuevas, pensando en crecer, pensando en formarte, y creo que eso no lo tenía en el otro lado. Entonces, por ese lado estoy muy, muy, muy contento. Yo este fin de año, cuando brindaba con mi familia, era el primer fin de año que estaba ilusionado porque no sabía lo que me iba a deparar el año. No sabía si, no sé, si va a ser bueno, si va a ser malo, lo que sé que quiero tener esa inquietud y quiero tener esas ganas de descubrirlo. Evidentemente, esto tiene su parte menos buena, que para mí es bonita, que es que esto hay que trabajar muchísimo. Mucho, 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 mucho trabajo. Mucha inquietud, mucho formarse, nunca dejar de formarse, hacer 20.000 cursos de lo que sea, de Photoshop, de Adobe InDesign, de AutoCAD, de Revit, de lo que sea, de VRite. Tenemos que manejar muchísimos programas informáticos, mientras más sepas, mejor, pero siempre siendo consciente de que tu pan, de que tu pasión realmente y de que tu inquietud es salir a la calle y comerte el mundo. O sea, para mí mi éxito no es que yo sea muy buen diseñador, porque estamos aprendiendo, seguramente habrá alguno de vosotros que sepa muchísimo más que yo de diseño, seguramente hay gente que maneja muchísimos más programas, pero lo importante no son los conocimientos ni las habilidades. Evidentemente hay que tenerlos, los conocimientos, las habilidades, hay que saber manejar, hay que saber de lo que estás diseñando, hay que saber de materiales, hay que saber de muchas cosas. Lo importante realmente es contagiar, es tener actitud, es llegar a un sitio, llegar a medir y que la gente te note ese aura, te note esa actitud, porque solo con eso te van a contratar.
absolutamente solo con eso. Evidentemente todos miramos y todos vemos nuestras redes sociales, miramos nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que te da el empujón es la actitud. La actitud lo hace todo. Lo hace que tú tengas un trabajo, como en mi caso, y plantearte tu vida. Lo hace que dejes de pensar que no puedes para saber, o sea, para pasar a pensar cómo lo puedes hacer. Y en definitiva es lo que me pasó a mí. Yo sabía perfectamente que esto era difícil, muy difícil, porque es un negocio, no nos vamos a engañar, un negocio muy complicado, es un negocio que mueve mucho dinero, que la gente se lo piensa para contratarte, porque ponen en sus manos la felicidad, que es su hogar, porque en definitiva es en un hogar es donde está la felicidad de las personas. Y, hombre, es difícil, yo no os voy a engañar, o sea, es muy difícil que alguien te dé X dinero para un proyecto, ¿sabes? Tú tienes que ir poco a poco, paso a paso, empezar por lo pequeño, que llegará a lo grande, y como he dicho antes, es muy difícil, pero creo que merece muchísimo la pena, muchísimo, muchísimo la pena. ¿Vale? Esa satisfacción de llegar a una casa, de verlo de una manera, luego convertirla en otra, que los clientes estén ilusionados contigo, etcétera, etcétera, creo que merece muchísimo la pena. Y por supuesto tiene un componente de felicidad muy importante para ti, ¿no? Porque empiezas a ver como esto es un hobby, como bueno, voy a estudiar, a ver qué titulación tengo y tal y cual, y luego al final se convierte en tu profesión, ¿no? Y es muy, para mí es muy, muy, muy bonito. ¿Vale? Entonces, mi consejo, que tengáis muchísima ilusión, que seáis valientes, que no escuchéis a esa gente que os dice no, 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 eso es muy difícil, eso es un mercado muy complicado, hay mucha competencia, sí, todo eso lo sabemos, pero con escucharlo una vez lo tenemos bastante. O sea, yo creo que al revés, lo que tienes que escuchar es tu interior y decirte, si tú realmente te apasiona el diseño de interiores, lucha por ello. Lucha, que ya vendrá, porque cuando haces algo con pasión, cuando haces algo con tantas ganas, cuando te sales solo, cuando te pones al ordenador a investigar qué programa usar, qué curso hay, etcétera, 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 al final te llega tu oportunidad laboral. Y a mí me llegó sin esperarlo. O sea, yo ya te digo que salí de la escuela, yo digo, venga, voy a enviar currículum. Yo envié currículum a prácticamente 200 diseños de interiores. Y claro, todos me contestaban lo mismo, ¿no? Tienes un perfil muy, muy, muy positivo y tal y cual, y muy interesante, pero ahora mismo no tenemos, y más con el COVID, ¿no? Entonces, pues yo digo, aquí solamente hay una opción. A mí no me gusta estar parado y solamente hay una opción, buscarse la vida por sí mismo. Y yo lo tenía pensado montar mi propia empresa cuando tuviera algo más de experiencia, pero las cosas salieron así, me llegó un proyecto, me llegó otro, y digo, bueno, esto no se puede plantear sin algo serio, no puedes tú enfrentarte a los clientes sin una empresa, sin unos papeles, la gente investiga, la gente se mete, que si eres autónomo, si eres sociedad, etcétera, etcétera, y decidí crear y montar mi empresa. Entonces, a día de hoy, tengo 3 proyectos en el aire muy apetitosos y muy bonitos. He hecho unos cuantos proyectos y mi intención es seguir y seguir creciendo. Y lo más importante es que cada día me levanto con más ganas y con más fuerza. Creo que es la base. Ponerse metas, ponerse ilusiones, estar contento, tener alegría de vivir, o sea, esa alegría de ver siempre el lado positivo de las cosas, no el lado negativo. El lado negativo lo vemos todos, sabemos todos que hay una pandemia, sabemos todos que ahí va a haber una crisis económica, que la hay ya, todo eso lo sabemos, no hace falta que nos lo repitan 800 veces, con escucharlo una vez es suficiente, pero realmente a mí cuando me dice la gente, joder, que en tiempos de COVID, que tal y cual,
Y yo creo que es que eso todo lo hace la actitud. Yo creo que teniendo una buena actitud, teniendo mucha ilusión, al final llegas a donde ni te planteas, ¿no? Y creo que es lo que me ha pasado a mí, lo que me está pasando. Y por supuesto, todo lo que me queda, que espero que sea muy bonito y muy alucinante, será tres veces mejor. Si ahora he conseguido cosas, quiero conseguir muchísimas cosas más. Y por supuesto que no voy a dudar en poner el 100%, no el 100, sino el 200% en seguir adelante y en seguir consiguiendo cosas, ¿no? Si alguien me quiere interrumpir, si quiere alguien preguntar cualquier duda, cualquier cosa, en cualquier momento lo puede hacer, sin problemas. Vale, Carlos, entonces, si te parece, voy a compartir el documento, ¿vale? Para que tú vayas contando un poco esos proyectos de los que nos has estado hablando. Sí. Voy a compartir pantalla y ahora me decís si lo veis. Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. Venga, pues tú me vas diciendo cuánto paso, ¿vale? Y yo voy pasando de diapositiva. Vale. Bueno, pues esta primera diapositiva la he querido poner simplemente con el logo para que veáis que esto es un trabajo que conlleva mucho. No es solo hacer proyectos, hay que saber, evidentemente, no voy a descubrir nada nuevo, hay que saber diseño gráfico, tenemos que diseñar nuestra propia marca, tenemos que saber vender nuestra propia marca, tenemos que mover mucho las redes sociales, como he dicho antes, nos movemos por ver, o sea, a mí me llama mucha gente por el perfil que tenemos en Instagram y el logo es una prueba más de ello, de todo lo que hay que tener. Desde primera hora, no solo es montar la empresa, es ser profesional, o sea, ser profesional en todos los ámbitos, a la hora de entregar un presupuesto, a la hora de hacer un logo, a la hora de mover las redes sociales, a la hora de mostrar las imágenes, a la hora de hablar con un cliente, a la hora de todo. Creo que desde primera hora no es solo montar la empresa y ya está, sino que hay que ser consciente y tener conciencia de lo que estás montando, del negocio en donde estás y la profesionalidad que se te exige, ¿no? Vale, Juan Pedro, puedes pasar. Sí, mira, que había ya alguna preguntilla, entonces si quieres te la voy a pasar. Primero ha preguntado, bueno, María Cristina, ¿no? Que supongo que será la que ha levantado, la que también te quiere hacer una pregunta. Pues María Cristina, cuando quiera, ponga el micrófono y se lo preguntas directamente a Carlos. Bueno, no sé si María puede tener micrófono. La pregunta que ella planteaba, Carlos, era que si te colegiaste. No. Preguntaba a María Cristina si te colegiaste. No, María Cristina, muchas gracias por la pregunta. Actualmente no estoy colegiado. Es verdad que es una cosa que se lo pregunté a mi profesor de FOL, Luis, que bueno, que cómo iba eso, que tal y cual, me informó que había un colegio, etcétera, etcétera, pero no he llegado ni a colegiarme. Para ser más sincero contigo, tengo cita el día 27 de enero en la escuela para pedir el título. O sea, es que no me ha dado tiempo ni pedir el título. Vale, está diciendo que no puede poner el audio, ¿no? Exacto. Sí. Venga, pues voy a pasar a diapositiva. Bueno, pues aquí os enseño lo que fue un proyecto, ¿vale? Bueno, proyecto, yo le llamo intervención. Como hemos dicho antes, muy difícil, muy complicado, porque yo estoy en la calle y sé cómo se mueven los clientes. Que alguien te diga, oye, toma una casa entera, refórmamela entera, es muy difícil porque la gente intuye y ve que, hombre, que eres es una empresa de interiorismo joven, que tal y cual, etcétera, etcétera. Entonces, no os voy a engañar. Ojalá que vuestra realidad sea distinta, pero la mía ha sido de, oye, necesito este salón, cámbiamelo y punto, ¿vale? Y no te pases de X presupuesto. Entonces, esta intervención en el salón
Fue en el barrio de Los Arcos, fue una parejita joven y el chaval pues me seguía por Instagram y me preguntó que lo primero que te pregunta la gente es cuánto vale tu servicio y exactamente qué es lo que hace, porque el trabajo de diseñador de interiores, yo se lo decía a Juan Pedro hace un tiempo, hay que explicarlo. O sea, la gente te confunde con decorador, se cree que no puedes tirar tabiques, se cree que no puedes hacer obras, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra función como diseñadores de interiores, o por lo menos la que yo me he encontrado en el público que a mí me ha contratado hasta ahora, que lo mismo mañana empiezan a contratarme otras personas que sí que saben realmente lo que es un diseñador de interiores, pero actualmente mi primera premisa ha sido explicar qué es un diseñador de interiores. Entonces este chaval pues me dijo si yo le podía hacer el salón entero. Entonces, como estáis viendo, un salón muy sencillito porque el presupuesto es el que era. O sea, no estamos aquí hablando de presupuestos bollantes. Y aún así, pues bueno, el chaval ya tenía elegido el suelo, entonces pues en base a eso pues les pintamos las paredes, pusimos el revestimiento que lo compró también él porque lo quería, no sabía en qué pared, pero lo quería puesto, entonces primero le pusimos el revestimiento ese de piedra negra y luego pues bueno, él quería todo gris y bueno, mi opción fue el gris y blanco combinado con burdeos. ¿Por qué? Para darle un poco de más chicha, un poco de más color a la estancia. Entonces, pues este proyecto se llevó a cabo en torno a unas 4 semanas, se le compró todo el mobiliario, se le gestionó todo. Mi equipo de montadores, que ya os contaré luego el equipo que tengo y tal y cual, y cómo hacerse de un equipo bueno para que te haga todo. Mi equipo de montadores lo montamos, luego fue el servicio de limpieza, etcétera, etcétera, y al final pues quedó un salón bastante apetecible, que gustó mucho, y que el chaval a día de hoy, claro, entra en hace poco me escribió y me dice Carlos, cada vez que entro en mi salón me impresiono más. Entonces, creo que ahí es donde está la clave de esta profesión, ¿no? La alegría y la ilusión que le da a los clientes, el hacer feliz a los clientes es de lo más bonito que te puede pasar. Cuando yo entrego proyectos y veo las caras y le doy las llaves para que entren, para mí eso es que vale más que cualquier sueldo. O sea, yo siempre lo digo, el sueldo de diseñador de interiores, bueno, ahora hablaremos luego de los honorarios, de los sueldos, etcétera, etcétera. Está bien, pero creo que lo que más vale es la recompensa de que te llame alguien con un problema, con una necesidad, y resolverle tú la necesidad y que se queden felices, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito de este trabajo, sin duda. Pasa a Juan Pedro si quieres. Sí, voy. A ver, aquí. Este es el proyecto, el primer proyecto que hice en Montequinto. Volvemos a lo mismo. Esto fue un piso de nueva promoción que se lo dieron a los clientes. Y igual, o sea, mis clientes han salido casi todos, por no decir todos, de Instagram, ¿no? Excepto algún cliente que otro que me ha llamado ya ahora por referencias de este tipo de clientes, o sea, del boca a boca. Pero este proyecto pues fue un proyecto en Montequinto, el piso era entero, ¿vale? Tenía unos 80 metros cuadrados, vivienda nueva, era un bajo y nuestros clientes igual, pues lo mismo, ¿vale? Oye, quiero que tú que te dedicas al diseño me lo decores, ¿vale? La palabra decorar, yo no tengo nada en contra de los decoradores, al contrario, son parte de nosotros, pero sí que es verdad que quizás por mi desparpajo, haber trabajado en 15 años en comercio, dirigiendo equipos, etcétera, etcétera, pues sí que es verdad que yo con los clientes sí que les digo, no les tengo miedo, ¿vale? Entonces sí que les digo las cosas tal y como son. Entonces yo lo primero que hago es explicar qué es un diseño un diseñador de interiores y
segundo, la diferencia que hay con un decorador o con un arquitecto, ¿vale? Entonces esta chica, pues yo le dije, digo, sí, te hacemos el diseño y tal y cual, y me dio un presupuesto bastante bajo, ¿vale? Un presupuesto muy, muy, muy bajo. Entonces, evidentemente, pues tuvimos que recurrir a lo más básico y, sin embargo, ella quedó encantada, ¿vale? Para nosotros que estamos dentro del diseño de interiores, que sabemos cómo se mueve esto, que sabemos lo que vale un peine, como yo digo, pues, hombre, esto se aleja muchísimo, ¿no? A la realidad de un diseñador de interiores, pero para los clientes, pues es algo increíble. Entonces, cuando yo entregué este proyecto, pues los clientes se echaron hasta, o sea, es que se emocionaron, los niños se tiraron al sofá, etcétera, etcétera, y fue un proyecto en el que teníamos muy claro que al ser con tan poco presupuesto y la línea que nos marcó la clienta, que era todo muy clarito, sin nada por medio, ella tiene 2 niños y no quería tener mobiliario abierto, etcétera, etcétera, pues decidimos hacerlo muy básico, muy, muy normal y eso sí, con nuestros toques de papel pintado, etcétera, etcétera en las paredes y al final, ya os digo, ella quedó súper contenta, nosotros también y fue una prueba más de esta ilusión y de esta satisfacción que te da entregar un proyecto, ¿no? Ya puedes pasar, Juan Pedro. Aquí tenemos más imágenes, ¿vale? Que la cocina también se le puso, una cocina blanca, como ella la quería, con una encimera, creo que era con silestones de Tutti Frutti, ¿vale? Entonces se la gestionamos, se la colocamos, etcétera. Mi equipo hizo ahí un gran trabajo y esa es la imagen del dormitorio, ¿vale? ¿Podemos pasar, Juan Pedro? Vale, esta es otra intervención. ¿Se ve? Ahora, esta es una intervención de un salón que hemos hecho hace relativamente poco, se terminó en diciembre y si os enseño el salón antiguo, o sea, eso era un espectáculo. Era de un matrimonio ya mayorcito, de unos 60 años, tenían unos muebles de hace 40, los muebles estaban fatal y tal y cual. Y lo mismo, ¿no? No querían muchísimo presupuesto, lo que sí querían era un cambio radical en su salón y querían algo moderno, ¿vale? Entonces se decidió por esos muebles en terminación cemento y madera y esos detalles, ¿no? Del papel pintado, de una mesa extensible que ellos necesitaban, se le aportó color en los cuadros, en la decoración, etcétera, etcétera, siempre con mucho cuidado de oye, es un matrimonio mayor, es verdad que nos pidieron un toque de color, un toque de modernidad, pero tampoco excesivo. Entonces, le enseñamos este papel a la clienta es muy moderna y decidió aceptar. Y el resultado, pues el que veis. Ellos lo que querían era simplemente cambiar unos muebles por otros, ¿vale? Que es prácticamente, digamos, que es una intervención base de un diseñador de interiores. ¿Vale? Puedes pasar, Juan Pedro, si quieres. Aquí tenemos más imágenes, ¿vale? De este salón. Aquí tenemos la falda de camilla que conservaron ellos, que ya tenían. Y al ser un matrimonio ya bastante, o sea, un poquito ya mayor, pues sabemos que la falda de camilla es casi impensable en este tipo de familias y matrimonios. Y se le sustituyó también el mueble que veis allí al fondo debajo del aire acondicionado. Tenían una estantería, se le pusieron esos estantes flotantes, se le pintó todo de blanco para ganar luminosidad. Ese piso tiene mucha luminosidad. Entonces, pues en eso consistió también nuestra intervención. Y lo mismo, es un proyecto de presupuestos bajos, ¿vale? Seguimos, Juan Pedro, cuando pueda. Esto ya es algo nuevo, ¿vale? A partir de aquí no puedo enseñar mucho porque son proyectos que estamos llevando a cabo y todavía no están formados. Este concretamente
será un salón y una entrada que se ha cambiado total. Estamos a la espera de terminarlo, actualmente estamos en ello, se está pintando, se le ha puesto suelo y este es el mood board que he querido poner aquí, un poco también para que veáis cómo trabajo yo el diseño gráfico, muy básico, muy elemental para que la gente entienda el concepto y entienda lo que va a ir, porque muchas veces en los renders, pues bueno, la gente se imagina, pero necesita algo más, ¿no? Y el mood board es muy utilizado por nosotros y esto va a ser un mood board de lo que estamos preparando. Es un matrimonio muy joven en este caso, con 2 niños ya y que necesitaban un cambio en su salón. Y bueno, esto se lo planteamos y lo estamos llevando a cabo y seguramente de aquí a final de enero, principios de febrero, verá la luz y por supuesto lo colgaré en las redes sociales para que lo podáis observar y para que tengáis una idea de lo que ha sido, ¿no?, esta intervención. Y esto es igual, esto es un presupuesto bastante bajo también, ¿vale? Seguimos, Juan Pedro. Esto es actualmente estamos en 3 proyectos, como he dicho, este anterior que he enseñado, que es en la Barriada de los Arcos, este que es en Sevilla Este. Nuestro cliente es un cliente de Madrid, ¿vale?, que ha contactado con nosotros vía Instagram por medio de otra clienta a la que le hicimos una asesoría allí en Madrid. O sea, imaginaros a dónde llega el alcance, ¿vale? Nosotros hicimos una asesoría para un matrimonio de Madrid. Este matrimonio le ha dado la referencia de nosotros a este chico y se ha comprado aquí un piso en Sevilla. Él es de Sevilla, pero está en Madrid desde hace 20 y tantos años y nos ha dado el piso entero. El piso es un piso en Sevilla Este, bastante bueno el piso, bastante bien terminado, y le vamos a hacer el diseño interior, ¿vale? Que lo estamos llevando a cabo. Hoy nos han llegado muebles, ayer nos llegaron muebles. Es un presupuesto que ya es un poquito más elevado, evidentemente es un piso entero. Lo quiere muy, muy, muy básico porque su función es el alquiler. O sea, yo le he dado una fecha de finalización de proyectos de marzo, primeros de marzo mediados, y él lo quiere alquilar en abril. O sea que no sé, evidentemente el gasto no va a ser igual a cuando va a ser tu vivienda habitual, ¿no? Y bueno, si pasa, Juan Pedro, aquí tenemos lo que va a ser, lo que está haciendo ya, mejor dicho, este diseño, ¿vale? Que va a quedar muy bonito. Aquí veis, he querido poner estas imágenes porque también se nos plantea una dificultad y es la rapidez. El cliente te exige rapidez. El cliente, y más como este tipo de cliente que vienen en vacaciones a su tierra natal, a Sevilla, y está aquí 20 días, este cliente cuando me contactó se reunió conmigo aquí en Sevilla y me dijo, dice, de aquí a 20 días tengo que tener el diseño y para yo irme a Madrid ya tranquilo, sabiendo ya que se está haciendo el diseño. Entonces, evidentemente, nosotros trabajamos con programas importantes como pueden ser SketchUp, V-Ray, que ahora veréis la diferencia, pero en este caso se utilizó Enscape, que es un programa que nos enseñó Juan este año, que desde aquí le estoy muy agradecido, tanto a él como a todos los profesores. Y es un programa que es muy intuitivo, muy fácil y que te da esa virtud, ¿no?, que es enseñarle al cliente rápidamente cómo va a quedar su diseño. Entonces, este chaval, cuando vio esto, él se ha ido, se fue hace 5 o 6 días para Madrid, cuando le dejaron entrar por la nevada de tal y cual, y se fue ya con su proyecto hecho. Entonces, os quiero enseñar esto para que veáis que muchas veces los renders son súper importantes, una parte muy importante del diseño, porque es cuando la gente ve, pero muchas veces hay que hacerlo rápido. Entonces, para hacerlo rápido, para que el cliente, al final lo que te interesa, que el cliente te compre, ¿no? Te contrate tu servicio y conseguir proyectos. Entonces, este chaval, pues le hicimos esto y a día de hoy colgaremos estos días imágenes de cómo está haciendo el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Seguimos, Juan Pedro? Carlos, mira, perdona, antes de continuar, que preguntaban lo de el último programa que has dicho, creo que no se ha escuchado bien. Vale, Enscape. O si lo puedes escribir por aquí por comentario. Sí.
Abajo a la izquierda que sale el globito, ahí puedes escribir. Vale, es muy intuitivo, es tipo Lumion, ¿vale? Pero para mí es mucho más fácil, ¿vale? Ahora no encuentro aquí ahora mismo el... Vale, aquí lo tengo. Y también preguntaban que cuánto tiempo más o menos dedica a la parte del modelado en 3D para poder enseñarlo al cliente. Vale, ahí os he dejado el nombre del programa. Nuestro proceso, el proceso de un diseño es el siguiente. Normalmente, no solo este cliente de Madrid, sino cualquier cliente, cuando te llamas porque tiene una necesidad y, entre comillas, tiene prisa. Entonces, yo siempre me comprometo a que una vez que se mida, o sea, yo voy en la primera visita, tal y cual, y mido, ¿vale? Y cuando se mide, a los 10 o 15 días me comprometo a enseñarle ya 2 propuestas. Evidentemente son 2 propuestas en 3D, con su planimetría, aunque la gente, si os digo la verdad, o por lo menos lo que a mí me ha pasado, la gente en los planos es verdad que sí, que quiere verlo, pero lo que realmente le interesa son los 3D. Entonces yo me comprometo de 10 a 15 días a enseñarle la propuesta. Y normalmente está antes, ¿vale? Porque es llegar aquí a casa, estudiar el proyecto, distintas distribuciones y tal y cual, y ponerme a trabajar. Como he dicho antes, es un trabajo muy sacrificado. O sea, yo me llevo horas y horas y horas en el ordenador. Cuando no es en el ordenador tengo que salir a ver cómo va un proyecto, cuando no tengo que ir a comprar mobiliario, cuando no te llama uno, cuando no te llama otro, etcétera, etcétera. Pero cuando mido y sé que en 10 días le tengo que enseñar las propuestas, me dedico plenamente a ello, porque son 2 propuestas de cada cosa. Imaginaros en este caso 2 propuestas que tiene 3 dormitorios, 2 propuestas de cada dormitorio, 2 propuestas de salón, 2 propuestas de entrada, 2 propuestas de baño, etcétera, etcétera. Entonces, el cliente quiere rapidez. O sea, el cliente, yo en un proyecto que tengo en Espartinas, que ahora mismo está en el aire porque lo están pensando las opciones y tal y cual, a mí me llamaron porque previamente había llamado a un diseñador de interiores y palabras textuales de los clientes, dice, yo los llamé, ni midió siquiera como tú estás midiendo, ni echó fotos como tú estás echando fotos, dice, y hace de esto 3 meses. No tengo ni idea de qué estás proponiendo, ni nada, ni de presupuesto, ni nada. Entonces, eso el cliente lo valora mucho y eso sí que es verdad que en mi caso viene de atrás. O sea, yo he trabajado en comercio y he trabajado en comercio no solo en una tienda, sino que, como he dicho antes, he viajado y he visto muchísima gente importante y sé cómo trabaja una empresa importante, muy importante, de nuestro país. Y esto es todo rápido. Esto es todo rápido. Esto es... hay que medir y el cliente quiere lo más rápido posible las propuestas, ¿vale? Y este cliente pues pasó eso, ¿vale? Entonces el tiempo desde medir hasta que entregamos los diseños de 3D de 10 a 15 días, ¿vale? Mira, por aquí preguntaban, no sé si has visto sí. las preguntas que hay en el chat ahora mismo, Carlos. Sí, ahora mismo. Vale. En cuanto a la pregunta de que solo uso SketchUp o si Rhinocero, SketchUp, ¿vale? Solo uso SketchUp porque es muy intuitivo, es muy rápido. También manejo a veces, suelo trabajar en SketchUp y renderizar en VRay, pero en 3D Max, ¿vale? Que para mí es el programa top 3D Max. Pero sí es verdad que para aprender 3D Max no es como SketchUp, no es un mes, ni 2, ni 3. 3D Max es un programa muy complicado, está en inglés y tiene muchísimos modificadores. Entonces, yo viendo vídeos y viendo y aprendiendo por mi cuenta, pues decidí eso, trabajar en SketchUp con VRay, que tiene, como podéis ver, como sabéis vosotros, no voy a descubrir nada nuevo, tiene unos resultados espectaculares, pero sí que es verdad que el flujo de trabajo de 3D Max es más rápido, es más real, ¿no? Las cámaras son más reales, etcétera, etcétera.
es muchísimo mejor. Pero a la pregunta, sí, solo utilizo SketchUp y Override. Y por supuesto, Photoshop, InDesign para los montajes, diseño gráfico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a la otra pregunta, que es muy interesante, de María Cristina. ¿Pides el presupuesto antes de ponerte a realizar el proyecto? Depende. ¿De qué depende? Del tipo de cliente, ¿vale? Nosotros somos diseñadores de interiores, pero somos comerciantes. O sea, tenemos que tener mucha parte de lo que es un vendedor. Entonces, cuando yo llego a una casa y un cliente me llama y tal y cual, rápidamente se ve cómo respira ese cliente, ¿vale? Y según la envergadura de proyecto, se le pide presupuesto o no. Normalmente y últimamente, y ahora veréis por qué, en este proyecto, por ejemplo, de este piso en Sevilla Este y el que viene a continuación y el que tenemos en Espartina, son proyectos que no he pedido presupuesto, porque son proyectos de mucha envergadura y es muy difícil calcularlo así a bote pronto. Entonces, yo pido la idea, en este caso se le pidió la idea tal y cual y oye, se le dijo, mira, pues esta opción más o menos te puede salir tanto y cuando ya el cliente te acepta cuando se afina el presupuesto, ¿vale? En otros casos, pues no, en el caso de las intervenciones, por ejemplo, pues la gente te dice, pues yo tengo hasta tanto y yo me quiero gastar hasta tanto, entonces tú te vas adecuando, ¿vale? Pero yo siempre soy de los que piensan que es más fácil bajar que subir. Es decir, nosotros presentamos, el viernes presenté un proyecto en La Macarena de bastante envergadura, que lo vamos a ver ahora, que no voy a poder enseñar mucho porque todavía no ha decidido la clienta, pero es un proyecto de muchísima envergadura, que hay que hacerle obra, hay que ponerle puertas correderas, hay que preparar todas las paredes, etcétera, etcétera. Entonces, ese presupuesto no se puede dar. O sea, es cuando ya te aceptan la propuesta, es cuando ya se le afina el presupuesto y, oye, si hay que ajustarse, en vez de comprar muebles de X, pues se comprarán muebles de X-2, ¿vale? Mira, y aprovecho también, Carlos, a hacerte una pregunta de lo que has comentado antes. Lo que has hablado del asesoramiento online, a ver si nos puedes explicar también un poco sobre eso. Vale. Pues, como he dicho antes, todo va a pasar lo mismo, ¿vale? Todo va en abarcar dentro del diseño de interiores, muy importante esto, todos los ámbitos. Hay mucha gente que se dedica al diseño de interiores y es proyectos y nada más. Entonces, aquí hay que abarcar muchísimo. Nosotros estamos intentando para este año, queremos meter una tienda online, ¿vale? Y una de nuestras partes, nuestras partes de nuestro estudio de diseño interior, de nuestra empresa, mejor dicho, es el asesoramiento. ¿Qué es el asesoramiento? Pues son planes especializados de, oye, si alguien quiere hacer una reforma, pero tiene alguien conocido que se la haga o simplemente quiere saber cómo se va a quedar su espacio, pues tenemos 3 planes de asesoramiento. El primero de ellos consiste en planos de AutoCAD, de distribuciones, de moodboard de colores, ideas de decoración, etcétera, ¿vale? De la estancia o del piso entero, de lo que quiera el cliente, ¿vale? Y el segundo plan, pues ya llevaría imágenes en 3D. Y el tercer plan, que es el más completo, que es el que más nos piden, es un asesoramiento bastante completo porque es hacer el proyecto en papel. Es como los proyectos que entregábamos en la escuela, por así decirlo. Entonces, el cliente pues tiene su documento, su leyenda, como yo le llamo, donde puede consultar cómo va a quedar su estancia, donde va a tener los links donde comprar el mobiliario, donde va a tener 2 opciones de distribución, 2 opciones de color, ahí se trabaja con imágenes 3D renderizadas de alta calidad, etcétera, etcétera. Es un plan de asesoramiento completo, ¿vale? Que se le entrega al cliente. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? Que por eso se creó que la asesoría es un arma de doble filo. Tú puedes hacerle la asesoría y normalmente el cliente te contrata para que tú le hagas ese proyecto, ¿vale? Entonces, el tema de la asesoría está muy bien porque nosotros, pusimos una oferta en el Black Friday de la asesoría, nuestro plan de asesoría más baratos y tal y cual, y nos llegaron, pues me parece que fueron 12 asesorías,
de toda España, de Madrid, de Barcelona, de Mallorca, de Asturias, etcétera, etcétera. Entonces se los manda a la gente y la verdad que es muy completo y da muchos resultados. Aquí en Sevilla hemos hecho unas cuantas asesorías y diría yo que el 70% ha decidido contratarnos. O sea que es muy importante esa asesoría. Vale, ya pasado al siguiente proyecto. Perfecto. Bueno, este es el proyecto del que hablo, que empieza a ser ya un proyecto bastante complejo, bastante complicado. Esto es un dúplex en la Macarena, en una ubicación enfrente de la muralla, estupenda, pisos de un valor bastante alto y que es de una pareja joven que está allí hace un año, ¿vale? Que ha llevado los muebles que tenían en su anterior piso y que decidieron llamarnos para hacerle el proyecto entero. Entonces, ¿qué problema tienen aquí? Que el salón, que tienen un sofá que han comprado grandísimo. El sofá es de 3 metros. Me parece que son de 3 metros 0,5. Entonces, la parte baja del duple, como podéis observar ahí, si se ve bien en la imagen inferior izquierda, tiene la cocina abierta, la hicieron ellos. Entonces, es otro problema más que se suma, porque ella misma, la dueña de la casa, nos reconoció que fue un error hacerlo porque no han aprovechado bien el espacio. Entonces, quieren un salón, ¿vale? Van a tener un bebé, están embarazados de 2 meses, necesitan una mesa o zona de comedor, ¿vale? El problema que el sofá le costó un dinero y evidentemente no quieren deshacerse de él. Entonces, ahí se pueden ver las dos imágenes de abajo, son el salón con la cocina abierta, ¿vale? Y la imagen superior derecha es el dormitorio. Entonces, no puedo poner mucho aquí porque ya os he comentado que la clienta ahora mismo está decidiendo y hasta que no deciden, no me gusta a mí publicar los renders, pero bueno, os he traído un avance y se le va a hacer toda la casa, todo el dúplex, se le va a pintar, se le va a poner todas las puertas correderas, se van a lacar todas las puertas de los armarios, se le van a hacer todas las habitaciones, una habitación de matrimonio se le va a convertir en un estudio y donde actualmente tienen el estudio se va a convertir en habitación de matrimonio, ¿vale? Y el salón que, si pasa Juan Pedro la diapositiva, y el salón que se le ha propuesto esto, ¿vale? Esta es una opción de la que se le ha propuesto, ¿vale? Como veréis, tiene la opción de comedor de una mesa abatible que irá a la derecha, ¿vale? ¿Para qué? Para ganar espacio, para que solo se utilice esa mesa cuando realmente sea necesario. Y bueno, cuando la clienta vio esta imagen, se quedó sorprendida. Evidentemente, como podéis observar, ustedes que sabéis y que estamos estudiando programas informáticos, esto no es Escape, esto ya es Uberride. ¿Por qué? Por lo que comentaba el otro día. Según la calidad del proyecto y según la rapidez que se te exija, pues tienes que utilizar un programa u otro. Esto está hecho con SketchUp y Uberride, ¿vale? Entonces, el resultado, evidentemente, es... esto es como todo, proyectos grandes, imágenes mejores, ¿vale? A lo mejor me equivoco, pero yo es una estrategia comercial que siempre usaba cuando estaba también en comercio. El cliente que te pide rapidez, el cliente que necesita ya todo, evidentemente tú te tienes que adaptar y todos sabemos cuánto vale hacer esta imagen en Uberride, cuánto vale de tiempo, cuánto vale de dinero, etcétera, etcétera. O sea, el cansancio y Uberride no es Enscape, que tú le dices esto es oro y te lo convierte en oro, que hay que matizar todos los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue la primera opción y si pasa, Juan Pedro. Y esta fue la segunda opción que se le planteó, ¿vale? Como veis, le hemos hecho un banco, ¿vale? Que actúa como mobiliario de salón también porque necesita muchísimo almacenaje, ¿vale? Y tiene su mesa de comedor, que es como un sueño de la clienta. Entonces, como veis, las imágenes son muchísimo más elaboradas y, repito, a medida que el cliente vaya aceptando, se colgará en las redes sociales y podréis ver el resultado. No puedo mostrar ni el estudio, ni el dormitorio, ni nada, porque
ya le digo, todavía no está decidido. He querido mostrar el salón, que es lo más espectacular, para que veáis también la calidad y que a cada cliente se le trabaja de una manera, ¿vale? Para mí lo ha sido siempre, desde que entré en comercio con 18 años. Para mí cada cliente es un mundo y hay que tratarlo como cada cliente necesita. Hay gente que necesita más atención, hay otra gente que necesita más paciencia, hay otra gente que necesita rapidez, hay otra gente que por lo que sea tienes que despacharlo, entre comillas, y con perdón, rápido. Y bueno, yo creo que esa es una clave también para todo este mundo, ¿no? Es el saber qué necesita el cliente y hasta cuándo puede llegar con él, ¿no? Y hasta aquí creo que ha llegado la presentación de los proyectos. A partir de ahora, si nos queda tiempo y Juan Pedro lo estima oportuno, estoy abierto para que me preguntéis lo que queráis. De presupuestos, de honorarios, de diseños, de programas, de actitud, de lo que sea. Muchas gracias, Carlos. Mira, para el grupo mío, los que somos de medicina y presupuesto, he hablado con Isma y nos va a dejar 15 minutillos, ¿vale? Como hemos tenido el problema este de la conexión, pensad que tenemos ahí 15 minutos de margen. Entonces, yo, claro, estupendo. O sea, ahora ya aprovechad que tenéis a alguien que está en la calle para preguntarle todas esas dudas que soléis tener. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Le queréis preguntar algo? No, bueno, pues aprovecho yo. Carlos, a ver si nos puedes comentar en cuanto a... Ay, mira, que te saluda María también, que lo estoy viendo por aquí. Sí. Que los alumnos... Por ahí va mi pregunta. Yo no te iba a preguntar tan directamente de cuánto cobran, pero sí que te iba a preguntar... Ay, mira, Milagro, buena Milagro. Milagro también una antigua alumna. O sea, a la hora de tú poder cobrar... esos proyectos que tú haces, si lo haces con un tanto por ciento de lo que es el presupuesto ese ya afinado del que tú hablas, si vas como con una comisión por los materiales o mobiliario que tú coloques. Coméntanos un poco cómo tú consigues rentabilidad de esos proyectos. Bueno, pues vamos a ver, yo cobro por metro cuadrado, ¿vale? Entonces los honorarios por metro cuadrado son tantos, ¿vale? Que como sabemos todos, hay muchas páginas y hay precios de todos las variedades, ¿no? Entonces, según sea el proyecto, así se cobra. La parte importante aquí, yo se lo digo a todo el mundo, ¿dónde está el negocio? Vamos, esto no es en diseño de interiores, esto es en empresa. Pues está en los proveedores, ¿vale? En los precios que te dejan los proveedores, en conseguir los muebles a un precio para ti. Yo nada más que monté la empresa, pues lo primero que hice fue informarme de todas las tiendas de mobiliario, proveedores, etcétera, 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 el precio para profesional. Entonces, si tú quieres poner, ejemplo, un suelo, ¿vale? Y el suelo vale tanto, lo normal es que tú, como diseñador de interiores, lo compres y ahora se lo pongas a la cliente, ¿vale? Entonces, es ahí donde está la ganancia también del diseñador de interiores. Con los honorarios se saca, pues bueno, depende, ¿no? Entonces, como todo, si el proyecto tiene muchísima envergadura, evidentemente no lo vas a poder cobrar a 10 euros, eso es así, ¿vale? Porque según la envergadura del proyecto se cobra unos honorarios u otros, pero también luego aparte está, que es donde también se saca un buen pico en los proveedores. Entonces, la mayoría de las empresas con las que yo trabajo y los proveedores me hacen eso. A lo mejor me lo dejan en el precio y evidentemente pues se lo pongo yo al cliente a otra. No significa que se lo puedas poner al precio que te dé la gana. Normalmente es el 21% en lo que te quitan, que es el IVA, ¿vale? Entonces a ti te lo dejan sin IVA y eso es que te ganas tú, ¿vale? Entonces sí que es verdad que mientras más grande sea el proyecto, mientras más envergadura tenga, pues mejor. Yo mi equipo de montadores y de albañiles, etcétera, 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 pues trabajamos así. O sea, nosotros damos un precio y al cliente se le suele dar otro. Donde se pueda sacar, se saca, y donde no, no se saca. Eso es así.
Si el cliente quiere muebles de IKEA, pues ya sabes tú que en este proyecto concretamente no te vas a sacar. Pero si el cliente quiere suelos y tú vas a necesitar el suelo, te lo dejan pues entonces ya se van sumando y sí que es verdad que, oye, por proyecto se saca un buen dinero. Imagino que esto será como todo. Yo ahora mismo estoy empezando y los honorarios míos seguro que no serán honorarios del que lleva 15 años, porque es normal, es lógico. Hay que ir pasito a paso y eso es una cosa que yo he tenido muy presente desde siempre. A mí nunca, desde que empecé a trabajar a los 18 años, me ha importado el dinero. Nunca, siempre he ido a trabajar con alegría, con ilusión y con actitud. Si viene más dinero, más dinero. Si viene menos dinero, menos dinero. ¿Vale? Entonces, creo que eso es un factor fundamental porque si tú cambias el dinero, si el otro día me escribió una chavala de Instagram que me pedía consejos porque le iban a contratar en un estudio de cocina y que le pagaban tanto, que cuánto cobraba yo por tanto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo le dije? Si el trabajo te apasiona, no pienses en el dinero, porque si tienes una situación familiar que te favorece el no pensar en el dinero, no pienses en el dinero, porque al final, si lo haces con pasión, llegará dinero. Eso es así, todo llega porque te lo tomes con ilusión y porque te lo tomes con actitud, y eso yo lo he podido ver. O sea, yo empezaba haciendo proyectos muy baratos, ahora ya pues estamos haciendo proyectos de un presupuesto ya bastante alto, y que dices tú, hostia, ¿cómo me llega a mí esto? Pues me llega siendo muy pesado, como yo digo, muy pesado, haciendo muchos cursos, haciendo formación, pero también siendo realista y siendo que tú cuando sales de una escuela de arte en la que has estado 2 años, tú no vas a salir ganando 5.000 euros por proyecto. Eso es así, ¿sabes? Y quien tenga esas esperanzas, que se baje de las nubes y que haga un ejercicio de humildad. ¿Vale? Que lo único que se tiene que preocupar esa persona de que salga de la escuela es en dejarse la piel, en ilusionarse, en formarse, en buscar maneras de trabajar. Si no es en una empresa, monta tu propia empresa, que no hay que tener miedo. Estaba leyendo por ahí comentarios que si hay que pagar la cuota de autónomo, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que pagar, y ahora hay cada 3 meses tienes que pagar el IVA, tal y cual, pero que es que al final todo eso hay que pensarlo, por supuesto, pero que al final lo que te mueve y lo que te lleva a conseguir cada vez más y más y más es tu actitud. Es que la actitud en un emprendedor tiene que ser no de 100, de 200, porque es que si no, quédate en tu casa. Pues si no, te conviertes en mediocres, te conviertes en esa gente que se conforma con cualquier sueldo y se acabó. Y yo siempre he sido muy inquieto, y de ahí creo que llega que yo esté hoy aquí, ¿no? Dando una conferencia en la inquietud que he tenido y en decir, coño, he conseguido cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Vale, mira, por ir en orden, voy a dejar de compartir. Si hubiera que compartir, vuelvo a hacerlo para que te podamos ver bien. Vale. Y mira, preguntaba también Marta que entonces cuando tú haces un render de calidad, utilizas VRAI. Sí, Marta, utilizo VRAI, aunque me lleve más tiempo, pero como sabemos todos, es que es los resultados, los mejores resultados que se pueden dar, ¿vale? Entonces, ¿qué os digo con los programas informáticos? Hay que saberlos todos, hay que aprender un poquito de todo. Con que sepas manejarlos está bien, pero al final premia la rapidez, ¿sabes? Al final, si tú, hay mucha gente que maneja Lumion. Yo, por ejemplo, Lumion lo sé manejar, pero casi nunca lo utilizo. Entonces, yo lo sé manejar. Yo, si hace falta algún proyecto de exterior para hacer con Lumion, se hace. Pero que al final tienes que trabajar con el programa que tú mejor te manejes, con el que mejores resultados veas tú que tienes, con el que tiene el equilibrio de rapidez, de buena imagen para el cliente, para que lo entienda. Y creo que al final eso te va a reportar mucho más beneficio que si tú te enteras de que los estudios de arquitectura utilizan Revit y tú quieres aprender Revit, ¿vale? O sea, yo es lo que te aconsejo. Yo trabajo con el programa que más cómodo estoy y con el que cada cliente necesita.
Mira, hay otra preguntilla de Milagro, que ella hablaba un poco de cómo formaste tu equipo. A ver si nos puede contar, y así también está el tema de lo de la cuota y demás, si nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de montar tu empresa. Bueno, Milagros, pues el proceso de montar mi empresa, la verdad que fue como todo, como lo suelo hacer yo todo, de sentido común y bueno, de no asustarme y de no tener miedo por nada. Yo salí de la escuela, ¿vale? Inmediatamente me llegó un proyecto, que es el de Montequinto que os he contado, y claro, y yo veía, digo yo, hostia, este proyecto, vale, no va a ser muy caro, pero tiene un presupuesto que no se puede manejar, con perdón, bajo cuerda y en efectivo. Entonces, todo eso te obliga a montar la empresa. Oye, si yo tengo mi empresa con una cuenta con tal y cual, pues yo puedo que entre libremente dinero, que queda más profesional, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente monté la empresa, fui a mi gestor, que es el que lo tengo yo desde hace mucho tiempo, le dije vamos a hacer una empresa, tal y cual, me dio de alta como autónomo y automáticamente yo conozco a un diseñador de interiores, que ese sí que es un ejemplo a seguir, que se llama Xavier Carande, de XC Interior Lab, que para mí ha sido como, entre comillas, el padre en este mundo del diseño de interiores, porque él es el que me ha lanzado, es el que me ha conseguido los montadores que actualmente tengo, que son montadores y trabajadores, albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, para mí los mejores. Entonces, decidí ponerme en contacto con ellos, súper amables, gente súper sencilla, y a partir de ahí pues se lo dije, digo, mira, yo he montado una empresa, quiero tener siempre un equipo de colaboradores fijo, a mí no me gusta ir cambiando de personas en ese sentido, porque si alguien trabaja bien, todos sabemos que es muy difícil encontrar a alguien que trabaje bien, no me gustaría cambiarlo. Entonces llegué con ellos a un acuerdo y me dijeron que para cualquier proyecto, ya sea chico, grande, mediano, algo de diseño, lo que sea, estábamos en contacto y la verdad que a partir de junio del 2020 se formó un equipazo y actualmente pues somos, creo que casi 30 personas, entre montadores, etcétera, etcétera. Y la verdad que no tengo problema ninguno. Yo voy con mi albañil, con el que para mí sí que es el jefe de obra y no yo. Voy cuando, por ejemplo, en este proyecto de la Macarena, hemos ido, hemos visto lo que hay que hacer a medida, cuánto más o menos lo podemos presupuestar, etcétera, etcétera. Y para mí es un apoyo importante porque, repito, aunque yo esté hoy aquí, aunque ustedes os quedéis sorprendidos de mi historia y tal y cual, yo soy muy normal. La gente que me conoce, tanto profesores como alumnos, saben que yo soy muy normal, y soy como vosotros, estoy en continua formación y para mí, siempre he dicho, yo siempre he llevado, mi padre siempre me decía, lo que no sepa, pregunta y pide ayuda, y eso es lo que hago. O sea, yo diseño muchas veces y digo, yo esto se puede hacer, y me dice José Manuel, que es mi jefe de obra, pues sí, Carlos, esto se puede hacer así, 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 asado, y es muy caro y patatín y patatán. O sea, que eso es muy importante también, ¿no? La comunicación con tu equipo y tener a grandes profesionales y sobre todo grandes personas, porque puede ser muy profesional, pero si no tiene, si no es una persona sincera, humilde y trabajadora, te espera un futuro muy complicado con ese tipo de personas, ¿no? Vale, también preguntaban de modelamiento que cómo conseguiste tus primeros clientes. Por ejemplo, el caso de Montequinto que has contado, ¿no? Que ya terminaste el proyecto final y tenías el encargo de Montequinto. ¿Cómo te llegaron tus primeros clientes? Pues mira, mis primeros clientes me llegaron porque yo ya empezaba en Instagram antes de terminar yo la escuela, y eso lo pueden decir los compañeros de clase, que creo que por aquí hay algunos. Yo ya empezaba, yo nunca había estado en Instagram, no me atraía nada el mundo de Instagram, pero sí que es verdad que considero que es muy importante las redes sociales a la hora de promocionarte profesionalmente. Entonces, estos primeros clientes, yo ya hacía unos cuantos renders, yo hacía render, yo en mi tiempo libre, cuando ya dejé de trabajar y cuando me dedicaba solo al proyecto final, hacía muchos render, investigaba VRAI, etcétera, etcétera, y empecé a colgar los renders como el que cuelga una foto suya personal, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí es cuando me mensajeó
esta chica, esta clienta, y me dijo que le iban a entregar el piso de Montequinto en verano y que, oye, si yo era capaz de hacerlo. Y digo que por supuesto. Entonces, así fue como me llegó los primeros clientes. Creo que el mayor premio que yo he tenido ha sido el día a día, que ha sido muy duro, durísimo, porque yo este verano pasado, el verano del 2020, aparte de por la pandemia, etcétera, etcétera, fui a la playa 3 días. Salía muy poco porque yo tenía claro que si la empresa estaba montada tenía que ser profesional, como antes he dicho. Entonces, un profesional tiene que saber de todo en tu gremio, ¿vale? Entonces yo, pues, no sabía de Photoshop, o sabía muy poco, no sabía de InDesign, o sabía muy poco, no sabía de etc, etc, etc. Yo todo el verano me pasé haciendo programas, investigando maneras de renderizar, investigando, teniendo inquietud, ¿no? Al final, que es lo que cuenta. Y estos clientes, pues yo, uno de los renders que colgué y tal y cual, pues me escribieron y fueron así. Yo no tenía ni idea de cómo se daba un presupuesto ni nada de nada, pero automáticamente empecé a pensar cómo podemos hacer las cosas y así fue cuando me llegaron mis primeros clientes. Y una cosa después ya lleva a la otra y otra y otra y otra. Al final, Instagram para mí se ha convertido en una herramienta profesional de trabajo. Yo pongo anuncios, todas las asesorías que me han llegado de fuera ha sido por vía Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, y alguna preguntilla que se me ocurre a mí también, porque la parte esta de gestión empresarial y tal, has comentado que tienes a tu gestor, y no sé si también la parte esa de campañas publicitarias y demás, el marketing y publicidad, no sé si también tienes a alguien o lo estás llevando tú, para saber si es muy importante o no esa parte de marketing y publicidad para la empresa. No es que sea importante, es que es lo más importante. Entonces, yo actualmente la llevo yo. Hay una persona que me ayuda, que sabe mucho de publicidad y de marketing, pero sí que es verdad que, oye, lo mismo que he comentado antes, que este año, para mí el 2020, me he centrado en un objetivo, en un número de proyectos, en hacer una página web y montar una tienda online. Entonces, esos son mis pronósticos, no sé si los cumpliré, y en esas partes donde me lleva a pensar en alguien para el marketing digital. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. Esto hasta que igual me hace falta un diseñador de interiores, seguramente me hará falta, pero hasta que yo no vea bastante luz, pues no puedo, evidentemente, lanzarme. Entonces, mis pensamientos hasta ahora, pues llevarlo yo. Se me han ofrecido mucha gente a llevarme el marketing digital y desde aquí le agradezco muchísimo a esa gente que se me ofrece y que me manda currículum y que etcétera, etcétera, y que los voy a tener en cuenta, pero claro, la empresa está empezando, aunque, repito, y soy muy pesado, pero aunque os parezca que tengo muchísimo éxito, yo soy muy normal, tengo 3 proyectos ahora mismo en mente, vengo de hacer proyectos muy cortitos y de momento la empresa está empezando, ¿sabes? Entonces, sí que me gustaría en un futuro no muy lejano, pues eso, que alguien me llevara el marketing publicitario porque es muy, muy importante. No sé si tenéis vosotros alguna preguntilla. Yo es que me puedo pegar aquí toda la mañana preguntando, ¿eh? Si no, si no pregunta nadie. Pues mira, Carlos, también, que creo que les va a venir a ellos bien la parte de metodología, y con esto creo que ya terminaríamos. A ver si nos puedes contar un poco el proceso completo, ¿no? Desde que tú has dicho de que te contacta por Instagram hasta que le dices ya hemos terminado. A ver un poco las diferentes fases por las que tú vas pasando y a ver en qué momento entra él y el proveedor, en qué momento si llevas o no al cliente a hacer una visita a algún proveedor para que elija allí material. Coméntanos un poco el proceso ese completo. Mira, pues el proyecto completo, las fases del proyecto, a mí me contactan, ¿vale? Y ahora vamos a que acabo de ver una pregunta muy importante sobre la pandemia de los autónomos, ¿vale? Entonces, estamos con la fase del proyecto. A mí me contactan, ¿vale? Y yo voy a medir. Yo lo primero que les digo que el proyecto hay que verlo,
que la visita es pagada, ojo, la visita se cobra. ¿Por qué? Porque imagínate que la gente te llama por llamar. Entonces, yo tengo una vivienda en Huelva y necesito que venga para hacerle un proyecto. Ahora va y no queda convencida o se echa para atrás, etcétera, etcétera, que suele pasar. La visita hay que cobrarla, ¿vale? Es una cosa que os digo desde ya, ¿vale? Porque si no cobras la visita, si no cobras los renders, si no cobras tu asesoramiento, te estás devaluando, ¿vale? Tu trabajo está quedando por debajo, igual que los honorarios. Los honorarios tienes que saber muy bien a qué precio cobrarlos, porque si no, te estás devaluando, ¿vale? Entonces, el primer paso es medir, ¿vale? Una vez que se mide, se toma nota de todo lo que quiere el cliente, del programa de necesidades, etcétera, etcétera, y a los 10 o 15 días, como he dicho antes, se le entregan las dos propuestas. Se trabaja a destajo en esos 10 o 15 días, se le preparan los planos justos y necesarios, ¿vale? Y, por supuesto, los renders, que como he dicho antes, es casi de lo más importante y que es lo que el cliente le sirve para ver, porque muchos clientes los planos ni los quieren, ¿vale? Entonces, una vez que... ahora mismo contesto a María, ¿vale? Una vez que ya tenemos las dos propuestas, ¿vale? Se le entregan al cliente, se les deja unos días de pensamiento y cuando el cliente te contesta, pues ya se le hace, si es elevado, pues se le hace el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve a reunir con el cliente, hablamos de presupuesto, hablamos si se puede recortar, si no, etcétera, etcétera. Y una vez que se acepta todo, empezamos con el proyecto, ¿vale? El cliente, pues hay veces, por ejemplo, en este caso de la Macarena, sí que es verdad que he ido con ellos a fábricas, a ver azulejos, etcétera, 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 porque es un proyecto bastante grande, pero normalmente los proyectos que he tenido hasta ahora han sido mobiliario que está al alcance de todos, no ha habido ningún proyecto de obra, etcétera, etcétera, entonces ha sido fácil porque le hemos dado la referencia, ellos lo han mirado, está todo completo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vez que está completo, pues se le da el plazo al cliente para terminar su proyecto. Depende de la envergadura, pues suele ser un mes, 2, 3, lo que sea, ¿vale? Y en ese mes, mes y pico, pues si el cliente no vive, que es la mayoría de los casos, ¿vale? Los que me han tocado a mí hasta ahora, de obras grandes me refiero, pues te dan las llaves, etcétera, etcétera, y tú ya te encargas de todo. O sea, el cliente no se encarga absolutamente de nada, solo se encarga de sentarse en su sofá cuando está todo listo, ¿vale? Y yo ya contrato a proveedores, etcétera, etcétera, voy con ellos, hacemos 27.000 visitas a la vivienda para detallar todo perfectamente y se lleva a cabo el proyecto. Y siempre hay una semana o dos que es de montaje puro y duro. Mis montadores van, montan los muebles, colocamos todo, etcétera, etcétera. Y la última semana, pues siempre la dejo para la limpieza y para los últimos retoques de decoración. Centro, cuadros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se le entrega al cliente y ya está. Ese es el proceso completo, ¿vale? El proceso, por ejemplo, de ahora de la Macarena, que es un proyecto bastante complejo, pues está siendo un poquito diferente porque la clienta quiere ver imágenes, pero también quiere tocar. Entonces, pues hemos tenido que ir con ella a los azulejos que va a llevar al cuarto de baño, le hemos tenido que enseñar el papel, etcétera, etcétera, ¿vale? Me preguntaban lo de la pandemia, han preguntado antes, y luego lo de María del presupuesto. Vale. En cuanto a la pandemia, es una buena pregunta porque ¿cómo resiste un autónomo? Por supuesto, hay muchísimos autónomos que han sufrido muchísimo y es verdad que la pandemia está dejando muchísimas, entre comillas, personas que están pasándolo realmente mal, ¿no? Y en mi caso, pues la verdad que ha sido todo lo contrario. ¿Por qué ha sido todo lo contrario? Pues no lo sé. Yo lo único que pido a Dios es que no me falte. Yo cada noche y cada día le doy gracias por lo que tengo y que no me falte. Y sumado a que las noticias las veo una vez al día, si acaso, si me da tiempo, y que estoy todo el día en el ordenador, estoy todo el día ilusionado, estoy todo el día con actitud, al final
la gente me dice, tío, ¿cómo lo has hecho con la pandemia? Digo, no lo sé. Digo, yo lo único que he hecho ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Y, por supuesto, sacrificar cosas. Sacrificar, pues lo hemos dicho antes, ¿no? Las vacaciones en verano, sacrificar en Navidades, que me cogí unos días de vacaciones y tuve que seguir trabajando por este chaval. Entonces, yo hasta ahora, y vamos a tocar madera, no he notado ese bajón. Al revés, yo estoy empezando y creo que influye mucho la manera de contagio y la actitud que tú tengas. Sí, por supuesto, estamos en una situación que no hay que negar, que es súper difícil, pero al final, si miras realmente y sacas la esencia de todo esto, si te gusta, si tienes ilusión, si tienes actitud, dices tú, hostias, pues que yo no lo he notado, ¿sabes? Yo, a mí actualmente, cuando me siguen llegando gente que me quiere contratar, yo es que me sorprendo porque digo yo que esto no para y no para y no para y no para, ¿sabes? Y bueno, eso es una cosa que ya te digo que yo no he podido notar el tema del autónomo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la situación está muy difícil, que hay que ser consciente de ello, pero que no hace falta estar con un látigo todo el día mirando las noticias y diciendo esto no, porque es que si no, es lo que hablábamos al principio, es que no intentas nada. Si yo hubiera pensado de primera hora que yo monté la empresa en plena pandemia, si yo hubiera pensado en la pandemia, en que no va a salir nada, en que etcétera, 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 es que me quedo en mi casa. Y lo que te preguntaba, por ir un poco en orden, lo que te preguntaba María, ¿vale? Te Vamos a ver. decía que si separas a la hora de entregar el presupuesto a los clientes, si separas lo que cobras tú de lo que cuesta la obra y que con qué programas realizas el presupuesto. Vale, pues a la pregunta de María, que desde aquí le mandó un saludo, que me ayudó muchísimo y le agradezco todo lo que me enseñó. El presupuesto, hay gente que quiere saberlo por separado y hay gente que lo quiere saber conjunto. Entonces, yo siempre intento dárselo conjunto, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gente tenga una idea de lo que va a ser su proyecto, si son XX, pero que ahí esté todo el mundo pagado. Entonces, hay muy poquito, muy poquito que preguntan, oye, ¿y cuántos son tus honorarios? Para mí, de 5, 6, 7 proyectos que hemos hecho, me parece que le han preguntado 2, ¿sabes? Y además no se meten, ¿eh? Eso es una cosa muy importante, que no se meten, nadie te dice, oye, qué caro, o oye, etcétera, etcétera. Porque claro, la gente, cuando tú le explicas el proyecto, le explicas que por ese dinero va a tener todo, nada más que va a estar sentado en su sofá, no se va a tener que preocupar ni de limpiar, ni de buscar muebles, etcétera, etcétera, pues claro, creo yo, me sitúo en punto de vista del cliente, que lo compensa, ¿no? Y así que eso, que lo que hago es eso. Y con el programa que hago los presupuestos, algunas veces utilizo Excel y otras veces, cuando son un poquito más elaborados, ya utilizo Arquímedes. Vale, y preguntaban también que dónde te reúnes con los clientes, si a lo mejor tienes que trabajar desde casa, cómo llevas a cabo las reuniones con clientes y a lo mejor también pues con proveedores o con tu equipo. Vale, pues las reuniones normalmente son en casa del cliente, ¿vale? Porque la gente lo que quiere es que lo visite. ¿Para qué? Para ver su domicilio, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Sevilla Este, pues fue allí mismo en su piso, ¿vale? Él me enseñó el piso y tal y cual. Y en el caso de la Macarena, cuando hemos tenido que hacer una visita a proveedores o lo que sea, hemos ido sin problema, nos hemos citado y ya está. Y con los proveedores, bueno, mis montadores tienen un almacén que sirve también de oficina, o incluso por videollamada, etcétera. Creo que va acorde con los tiempos en los que estamos, ¿no? Hay muy poquita gente que se desplaza. Yo, a lo mejor, con mi jefe de obra sí que me desplazo bastante a ver la mercancía, etcétera, etcétera. Pero las reuniones suelen ser eso, vía videollamada o por teléfono o hablando o por email o a lo mejor en el mismo, normalmente es en el mismo espacio de trabajo, ¿no? Que es en la vivienda que vayamos a diseñar o a reformar.
Vale, bueno, si os parece terminamos aquí, que nos hemos pasado ya un poquillo. Entonces lo que yo os propongo es que abramos los micrófonos, le damos un aplauso a Carlos que se lo merece y ya pues terminamos con esto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Si me permite, Juan Pedro, una última cosa. Sí, claro que sí, claro. Les mando un saludo a todos, en especial a la gente que me conoce, que hay mucha, y de muchísimas que le estaré agradecido siempre, tanto profesores como compañeros. He visto ahí a Pedro, he visto a María, he visto a compañeros míos, a Anne, a Natalia, a Paula, etcétera, etcétera, a ti, Juan Pedro. Muchísimas gracias. Y a todos los que no me conocen y los que hoy os habéis acercado a mí, deciros que Instagram lo tengo para vosotros, que cualquier cosa estoy aquí para cualquier duda, para lo que sea, estoy siempre abierto a ayudaros porque me gusta ayudar y creo que es lo primero que debemos hacer todos, ayudarnos y así ser mejores todos en lo que podamos, ¿no? Y muchas gracias por haberme dado este ratito, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Carlos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos desconectamos.